Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ. Hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, una bomba de información superíndice 3N que su copyright que muchísimos de ustedes han estado esperando con ansias. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N? Que incendió superíndice 3 las pantallas y que, de la noche a la más menos Ana, pareció superíndice 3 desaparecer. Estoy hablando de Can Yaman y de Mehmet Demir. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea su reciente encuentro. ¿Fue casualidad? ¿Una estrategia publicitaria? ¿O hay algo algo que Can Yaman, o mejor dicho, ambos nos han estado ocultando? Prepúrense para un análisis exhaustivo, lleno de teorías, rumores confirmados y, por supuesto, nuestra propia investigación superíndice 3N. Vamos a desenmascarar la verdad de de esta reunión superíndice 3N tan comentada. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. Ahora vamos al grano. La noticia saltó superíndice 3 como un trueno, Can Yaman y Mehmet Demir, juntos de nuevo. Las redes sociales estallaron, los fans enloquecieron y los medios de comunicación superíndice 3N no dejaron de hablar del tema. Después copyright de un silencio prolongado, después copyright de que sus caminos parecieran haberse separado definitivamente o estaban. Una foto, un vídeo borroso, una confirmación superíndice 3N a medias, suficiente para encender la mecha de la esperanza en el corazón superíndice 3N de miles. Pero ¿qué copyright hay detrás de todo esto? Para entender la magnitud del evento primero tenemos que retroceder un poco y recordar el impacto que tuvieron Can Yaman y Mehmet Demir como pareja en la famosa serie Erkenci Kuaipu Haro Show más menos ador. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y conquistaba a audiencias de todo el mundo. Su relación superíndice 3N, o al menos la percepción superíndice 3N de ella, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos global. Todos querían saber si el amor que se veía en la serie era real, si Can y Mehmet eran realmente pareja fuera de la pantalla. Y aquí empezaron los rumores, las especulaciones y las falsas alarmas. Fotos robadas, comentarios ambiguos, entrevistas cuidadosamente orquestadas, todo contribúa a alimentar la fantasía. Sin embargo, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de una relación superíndice 3N amorosa. Ambos actores siempre se mostraron muy copyrighticos al respecto, dejando que el misterio y la incertidumbre hicieran su trabajo. La prensa del corazón superíndice 3N, experta en crear narrativas, se aprovechó superíndice 3 de esta ambigua cuarto edad para mantener la historia viva durante meses, incluso aún más menos os. Se analizaba cada mirada, cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, buscando pistas que confirmaran lo que todos querían creer. Después copyright de Erkenci Kuai, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en nuevas producciones. Mehmet Demir por su parte se consolidó superíndice 3 como una de las actrices importantes de Turquía, participando en diversas series y películas. La distancia física y la falta de interacción superíndice 3N pública hicieron que la llama de la esperanza se fuera apagando lentamente. Muchos fans se resignaron a la idea de que Can y Mehmet eran solo un bonito recuerdo, una fantasía que nunca se hará realidad. La ruptura de la magia de Erkenci Kuai fue dura para muchos, quienes veían en la pareja un ideal romántico. La sensación superíndice 3N de haber sido engao más menos a dos por una ilusión superíndice 3N cuidadosamente construida dejó superíndice 3 un sabor amargo. Pero entonces boom. La reunión superíndice 3N. Una reunión superíndice 3N que, según fuentes cercanas, fue planeada y orquestada meticulosamente. ¿Por qué copyright? Aquí es donde las teorías empiezan a tomar forma. Y no solo toman forma sino que se multiplican como conejos. Desde las superíndice 3 gicas hasta las disparatadas, el abanico de posibilidades es inmenso. La especulación superíndice 3N se ha convertido en un deporte nacional, y cada fan tiene su propia versión superíndice 3N de la verdad.
La primera y mu es obvia, es la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. ¿Se imaginan? Khan y Demet de nuevo en pantalla interpretando a una pareja. Seru a un autocopyright tico bombazo, un evento televisivo sin precedentes. Los productores lo saben, los fans lo sueun más menos han y al parecer, los actores también copyright n estaruan dispuestos a considerarlo. Esta teoría cobra fuerza al considerar el historial de ambos actores y su capacidad para generar interu copyright ese medio tico. Un reencuentro en pantalla Seru a una apuesta segura para el con diéresis copyright sito. Ademu la industria turca de la televisión superíndice 3N es conocida por explotar al mu, simo las fu superíndice 3 mulas exitosas. Reunir a Khan y Demet Seru a como imprimir dinero, un golpe maestro que garantizará altos niveles de audiencia y una lluvia de contratos publicitarios. Pero hay otras teorías, algunas mu descabelladas, otras mu realistas. Se rumorea que la reunión superíndice 3N podría estar relacionada con una campaña más menos a publicitaria. Khan y Demet como imagen de una marca, juntos de nuevo. Seru a una estrategia de marketing muy inteligente, aprovechando la nostalgia y el cariño más menos o que el público siente por esta pareja. Imaginen la fuerza de un anuncio con ellos dos, promocionando un producto o servicio. Seru a un con diéresis copyright sito garantizado. Pensemos en marcas de ropa, productos de belleza, incluso agencias de viajes que podrán beneficiarse enormemente de la imagen conjunta de estos dos astros. La nostalgia vende y Khan y Demet son la personificación superíndice 3N de un recuerdo feliz para muchos. Y luego es tú la teoría mu romántica, la que muchos fans quieren creer, que Khan y Demet han retomado su relación superíndice 3N sentimental. Después copyright de aún más menos o separados, después copyright de madurar y crecer como personas, han decidido darse una segunda oportunidad. Esta teoría, aunque atractiva, es la menos probable. Ambos actores han mantenido relaciones sentimentales públicas con otras personas desde su separación superíndice 3N, y no hay indicios su superíndice 3 lidos que sugieran un reencuentro amoroso. Sin embargo, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Los romances de celebridades son como las montañas más menos as rusas, llenas de giros inesperados y emociones fuertes. Q Copyright N sabe, tal vez el destino tenue ha planeado un reencuentro para Khan y Demet, un segundo capítulo en su historia de amor. Pero volviendo a lo que nos concierne, ¿Q Copyright oculta Khan Yaman? Bueno, no creo que Khan Yaman es tu copyright ocultando algo por su solo. Creo que si hay algo que ocultar, es una estrategia conjunta, una decisión superíndice 3N tomada en equipo con Demet Özdemir y sus respectivos representantes. Lo que su creo es que Khan, debido a su personalidad mu extrovertida y su mayor presencia en redes sociales, se ha convertido en la cara visible de esta reunión superíndice 3N, en el portavoz involuntario de este misterio. Khan, con su carisma arrollador y su facilidad para conectar con el público, es el anzuelo perfecto para atraer la atención superíndice 3N. Demet por su parte podrá estar adoptando un perfil mu bajo, dejando que Khan lleve la batuta en esta estrategia mediútica. Y aquí es donde entra en juego nuestra investigación superíndice 3N. Hemos estado rastreando las redes sociales, analizando las entrevistas, hablando con fuentes cercanas a ambos actores. Hemos movido cielo y tierra para traerles la verdad, mi gente. No nos hemos conformado con los rumores y las especulaciones, hemos ido mu ayu buscando la confirmación superíndice 3N de nuestras sospechas. Y hemos llegado a una conclusión superíndice 3N. La reunión superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir no fue casualidad. Fue una decisión superíndice 3N consciente y calculada, con un objetivo claro, generar expectación superíndice 3N y revivir el interu copyright ese medio tico en torno a su relación superíndice 3N. Se trata de una jugada maestra, una estrategia digna de los mejores publicistas. Khan y Demet han sabido aprovechar el poder de la nostalgia y la curiosidad para volver a estar en boca de todos. Si esta reunión superíndice 3N se traduciru en un nuevo proyecto juntos, en una campaña más menos a publicitaria o en un reencuentro amoroso, aún estu por verse. Pero lo que es seguro es que Khan Yaman y Demet Özdemir saben CEU superíndice 3 mo jugar sus cartas, CEU superíndice 3 mo mantener al público enganchado y CEU superíndice 3 mo generar titulares. Son dos profesionales consumados, dos estrellas que saben CEU superíndice 3 mo brillar. Y vaya que brillan como dos soles en el firmamento del espectáculo.
Pero no nos quedemos solo con la versión superíndice 3N oficial. Profundicemos un poco more S en las posibles motivaciones de True S de esta reunión superíndice 3N. Podrá haber presiones externas, intereses ocultos que es tu copyright N influyendo en la decisión superíndice 3N de Kanye de Met. Quizú S sus representantes es tu copyright N buscando relanzar sus carreras, aprovechando el tiru superíndice 3N medio tico que genera su reencuentro. También copyright N es importante considerar el contexto actual de la industria del entretenimiento. La competencia es feroz, y los actores deben reinventarse constantemente para seguir siendo relevantes. Un reencuentro de Kanye de Met podrá ser la solución superíndice 3N perfecta para revitalizar sus carreras y abrirles nuevas puertas en el mercado internacional. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Kanye de Met hayan aprendido de sus errores del pasado. Quizú ahora es tu copyright N maduros y preparados para manejar la presión superíndice 3N medio tica y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, ya sea profesional o personal. El tiempo cura las heridas y a veces el destino nos da una segunda oportunidad para enmendar nuestros errores. Y ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen ustedes que hay de True S de la reunión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿O creen que se trata solo de una estrategia publicitaria? O tal vez, como algunos más menos han, esta es la oportunidad para que el amor renazca entre ellos. Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se corten, mi gente. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten, qué copyright les dice su corazón superíndice 3N. En resumen, hemos explorado el misterio que rodea la reciente reunión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las diferentes teorías y llegando a la conclusión superíndice 3N de que se trata de una estrategia calculada para generar expectación superíndice 3N y revivir el interu copyright S medio tico en torno a su relación superíndice 3N. El futuro dirá si esta reunión superíndice 3N se traduce en un nuevo proyecto, una campaña más menos a publicitaria o algo mu S. Pero una cosa es segura, Kanye y Demet saben CEU superíndice 3 mo mantenernos enganchados a su historia. Gracias de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparo, dolo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan sobre todo esto. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que tendremos muchas bombas informativas como esta. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme. Y no se olviden de seguir más menos ando con Kanye y Demet, porque en el mundo del espectrum culo, todo es posible. Besitos.